Hermanos, este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma vamos a celebrar el domingo Letare o domingo de la alegría, como normalmente lo conocemos. Es un domingo distinto, un domingo que tiene una peculiaridad, sobre todo por el mensaje que escuchamos en las lecturas, que es el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros, pero también nos vamos a dar cuenta por el signo externo que vamos a experimentar en la celebración. Ese color morado que estamos acostumbrados para el tiempo de la Cuaresma se suaviza en un color rosa, precisamente significando esa alegría que nosotros debemos experimentar siempre, pero especialmente en este domingo. ¿Y de qué tenemos que alegrarnos? ¿O cuál es esa alegría que nosotros debemos experimentar en este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma? Bueno, por un lado, experimentar la alegría de la proximidad de la Pascua. Es decir, nos estamos acercando ya a la Pascua, a la resurrección, a la gloria de nuestro Señor. Ustedes recordarán cuando empezamos este tiempo cuaresmal, lo proponíamos como un camino, el cual al final en el horizonte estaba nuestro Señor. Precisamente cada vez que nos acercamos a Él, pues experimentamos esa alegría en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero también es una alegría que experimentamos por saber y conocer el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a experimentar, lo que vamos a escuchar en las distintas lecturas que nos propone la liturgia de la palabra, nos propone la iglesia para este domingo, el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Veremos en la primera lectura, en Crónicas, cómo a pesar de las infidelidades del pueblo, Dios permanece fiel. San Pablo en la segunda lectura nos dirá nada más comenzar la lectura que Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Por el amor que nos tiene, pero donde veremos esa expresión sobre todo manifestada de una mejor manera es en el Evangelio de San Juan que escucharemos este domingo. Y vamos a escuchar esta frase que estoy seguro que más de alguno la conoce bien y se la sabrá de memoria porque es una de las citas más famosas precisamente por la fuerza que tiene de Dios para con nosotros. Y es Juan 3:16 que nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces nos alegramos en este domingo por la proximidad de la Pascua y por experimentar ese amor de Dios por cada uno de nosotros, ese amor tan grande por cada uno de nosotros. Experimentamos la alegría, pero también este domingo es para nosotros una propuesta a mirar la cruz. Es una invitación a mirar la cruz, a contemplarla y ver en la cruz el signo de nuestra salvación. Y ver en la cruz un signo de amor, de donación, de misericordia, de perdón de Dios por cada uno de nosotros. No ver la cruz como signo de sufrimiento, de dolor, como un fracaso, como un acto fallido de Dios. No, no verlo de esa manera, sino ver la cruz con mucha esperanza, ver la cruz como signo de nuestra salvación. Entonces, este domingo, cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma, es muy especial. Está muy cargado de muchos mensajes, sobre todo la alegría, experimentar la alegría de ese amor de Dios por cada uno de nosotros. El Evangelio de este domingo lo escuchamos de San Juan y forma parte de uno de los diálogos, forma parte de un diálogo que tiene nuestro Señor con Nicodemo. De hecho, así aparece en el Evangelio nada más comenzar. El Señor le dijo a Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un fariseo, maestro de la ley, que muy seguramente él experimentaba en su corazón ese deseo, quería acercarse al Señor, tenía ese conocimiento, se sentía atraído, su corazón sentía atracción por nuestro Señor, pero al ser fariseo, al ser maestro de la ley, se cuidaba de ver, de que lo vieran con nuestro Señor. Por eso él acudía a mirarlo, a estar con él solamente por la noche. No se atrevía a dar ese paso, aunque muy seguramente en su corazón él sabía que él era el Mesías, que él sabía que él era el Hijo de Dios. No se atrevía a dar ese paso. Entonces, el Evangelio es un diálogo con Nicodemo y prácticamente todo lo que veremos en el Evangelio de este domingo son palabras de nuestro Señor diciéndoselas a Nicodemo. ¿Qué es lo que nos encontramos en el Evangelio? Las primeras palabras que vemos que es que el Señor cita la Escritura y dice, así como Moisés elevó la serpiente de bronce en el desierto, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él no muera.
¿Por qué el Señor cita a la Escritura? ¿O qué tiene que ver la serpiente de bronce con el Hijo del Hombre en la cruz, con Cristo en la cruz? Ustedes recordarán en Números este pasaje en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, experimentaron plagas. Una de las plagas pues eran las serpientes, que estando en el desierto, mordiendo a a las distintas personas del pueblo, pues inyectaban el veneno. Y muchas personas estaban muriendo en grandes cantidades. Entonces Moisés intercede por su pueblo, va con Dios, y el Señor Dios les dice: vas a colocar la serpiente de bronce cual estandarte en, en un mástil, y todas las personas que hayan sido mordidas por serpientes, al mirar a la serpiente de bronce en el mástil, quedarán sanadas. ¿Y eso qué tiene que ver con el Hijo del Hombre? Porque el Señor dice, así como Moisés elevó la serpiente de bronce, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Porque también, hermanos, nosotros hemos sido mordidos por una serpiente, que es el demonio mismo, que ha inyectado en cada uno de nosotros el veneno, que es el pecado. Ha inyectado en nosotros el pecado. Y es una invitación a mirar la cruz con fe. Y si nosotros miramos la cruz, así como el pueblo de Israel miraba a la serpiente, quedaremos sanados. Tendremos una vida nueva. Entonces, nuestro Señor, nos damos cuenta que ahí nos está mostrando la cruz como signo de salvación, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, dice el Evangelio de San Juan. Entonces nosotros tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en el Hijo del Hombre. Posteriormente dirá, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces nuestro Señor nos está presentando aquí la cruz como signo de salvación. Nosotros tenemos que mirar, esa es la invitación, mirar la cruz como signo de nuestra salvación. Nosotros tenemos la salvación dada por Cristo, que es una gracia, que ha sido ganada por Cristo, y nosotros accedemos a esa salvación a través de la fe. Pero entendamos aquí que la fe no es solamente un mero acto del intelecto, de decir, creo en Jesús. No, precisamente la fe es un adherirnos a Él, adherirnos a su voluntad. Si yo manifiesto que creo en Cristo, si yo manifiesto que creo en aquel que está en la cruz, tengo que adherirme a Él y tengo que manifestar esa fe. Tengo que manifestarlo, no solamente creerlo. Veíamos el ejemplo de Nicodemo, que muy posiblemente él sabía que él era el Hijo de Dios, pero no se atrevía a dar el paso, no se atrevía a manifestarlo en su vida. Tenía miedo que las demás personas le vieran y que iban a decir. Muy posiblemente sería un escándalo. Entonces nosotros estamos llamados a mirar la cruz con fe, a adherirnos a Él, a adherirnos a Cristo, para que nosotros podamos tener esa vida eterna, esa vida divina, esa vida sobrenatural, para la cual nosotros hemos sido creídos, que hemos sido creados. ¿Mm? Entonces, hermanos, dice el Evangelio más adelante que Cristo no vino a juzgarnos, sino que Él vino a salvarnos. Pero ¿cuál es el problema? Dice, este es el juicio, que vino la luz, pero las personas quisieron seguir en las tinieblas. Cristo ha venido, pero y nos ha dado la salvación. Y aún así, muchas personas no han querido acercarse a Él, han querido permanecer en las tinieblas. Y esto de alguna manera es entendible, porque cuando nosotros nos acercamos a la luz, nos damos cuenta de toda nuestra realidad. Nos damos cuenta quizás de todas nuestras deficiencias, de toda nuestra vida de pecado. Por eso muchas personas quieren vivir en la oscuridad. Hoy es un momento para que nosotros nos preguntemos, ¿yo quiero estar en la luz o quiero permanecer en las tinieblas, en la oscuridad? Es un ejemplo muy sencillo. Si nosotros permanecemos en una habitación, por ejemplo, oscura, que está desordenada, que está sucia, que está toda manchada, pues si tengo la luz apagada, pues no me doy cuenta y vivo tranquilo. Pero si enciendo la luz me doy cuenta de todo el desorden y la suciedad que hay ahí. Muchas veces nos sucede eso. No nos queremos acercar a la luz, no nos queremos acercar a Cristo porque ilumina y nos hace dar cuenta de todas nuestras necesidades. Pero hoy nosotros estamos llamados a eso, a acercarnos a la luz y a ver con humildad toda nuestra necesidad, la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Y no es para verlo simplemente
para decir todo lo malo y todas las obras malas que yo he hecho, no, sino para verlo con una esperanza. Lo decíamos al inicio de este tiempo de la Cuaresma, es un tiempo de esperanza. Si yo me acerco a la luz, sabiendo que Él me da la salvación, sabiendo que Él me da esa limpieza, esa purificación a mi vida. Entonces, hermanos, hoy en este domingo nosotros nos alegramos. Nos alegramos en el Señor, nos alegramos porque se viene cerca la Pascua, nos alegramos porque el amor de Dios es tan grande que quiere venir a nosotros. Y Él nos da la salvación, Él quiere salvarnos, pero también nosotros tenemos que responder. Dios se propone, Dios nos impone. Acerquémonos a la luz, démonos cuenta, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? Que es un tiempo de conversión. Acerquémonos a Él para iluminar nuestra vida y darnos cuenta dónde está ese veneno que el demonio, que esa serpiente ha inyectado en nosotros. ¿Dónde está? Apartémosla, porque ese veneno, que es la vida de pecado, nos aparta de esa vida sobrenatural, nos aparta de esa vida divina junto a Dios. Y hoy el Señor quiere que nos acerquemos a Él, que miremos la cruz, que creamos en Él, que nos acerquemos a la luz para iluminar nuestra vida y darnos cuenta en dónde nosotros tenemos que quitar, purificar, limpiar para estar cada vez más cercanos a Él. Hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, domingo de la alegría, hagámonos conscientes de eso, que Dios tiene un amor tan grande por cada uno de nosotros, que quizás hemos cometido muchas cosas en nuestra vida de las cuales no nos sentimos orgullosos, pero que Dios está ahí esperándonos, que Dios está ahí esperándonos para iluminarnos, para que nosotros creamos en Él, nos adhiramos a Él, manifestemos nuestra fe con nuestra vida, con nuestras obras, que somos verdaderos cristianos, que creemos en Cristo, que queremos ser como Él, que queremos amar como Cristo a los demás. Y cuando nosotros vivamos de esa manera, podemos experimentar esa comunión que tanto anhela Dios para con nosotros. Que así sea.